necesario, Señor, que venga a exhortarnos. Dispuestos estamos a recibir tu exhortación, papito. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y te damos gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden darle una fuerte ofrenda de palmas al Señor, mis hermanos y hermanas. Miren, Dios les bendiga. Pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. Vean, voy a predicar, mis amados hermanos, porque pues recuérdense que de por medio tenemos un examen, ¿verdad? No sé si alguien se recuerda, amén, que es el examen de doctrina de este segundo libro. Si no estoy mal, es el tema ya número 17, son 25, nos faltan 8, amén, y examen. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, mis amados hermanos, de un tema importantísimo en toda nuestra vida espiritual, amén, no solamente en lo personal, sino también, mis amados hermanos, como cristianos. Vean, ustedes y yo sabemos de que la Biblia dice que el Señor ha hecho un reino con nosotros ha hecho un reino de reyes y sacerdotes. Hemos entendido a la luz de la palabra, mis amados hermanos, que hay reyes y hay sacerdotes, amén. Y todos aquellos que intentaron llevar o realizar las dos funciones sin tener, digámoslo así, el contentamiento o la aprobación del Señor, no les fue bien. Mas sin embargo, vemos en la Biblia que sí, por lo menos 3 personajes en la Biblia, aunque uno de ellos no fue exactamente sacerdote, pero sí hizo las cosas que solamente un sacerdote puede hacer, y Dios lo aprobó. Otro también intentó hacerlo y Dios no lo aprobó, amén. Y hay otros 2 que sí, que lo hicieron, lo hicieron de rey y de sacerdote, y no hubo ningún problema, amén. ¿Por qué les digo esto? Porque no todos nosotros estamos llamados a ser ministros primarios. Alguno tal vez solo hacerse la idea de decir: usted es pastor, usted es pastora, cruz y calavera, que va a reprenda. Amén. Pero el hecho de que no todos nosotros seamos ministros primarios no significa de que ustedes y yo no tengamos que predicar. Tenemos que predicar. Cada uno de nosotros tenemos que ser predicadores, y esto no es una opción de si yo quiero o no quiero, porque escrito está, mis amados hermanos, que ustedes y yo somos reyes y sacerdotes. No todos somos reyes, no todos somos sacerdotes, pero de que tenemos que ejercer un sacerdocio, así es, lo tenemos que ejercer. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aquí el tema es el Espíritu Santo en la conversión. De alguna u otra forma, espero yo que así sea, mis amados hermanos. Al final, la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Ustedes y yo tenemos que dar fruto de que en realidad un día nos convertimos al Señor. Porque no crean ustedes de que el hecho de estar acá, los 3 cultos a la semana, los ensayos y todo cuanto al pastor se le ocurre, eso demuestra que ustedes ya se convirtieron. Porque al final, mis amados hermanos, la Biblia lo dice claro, que por sus frutos ustedes y yo vamos a ser conocidos. No hay más que decir. Entonces, ¿a dónde voy con esto? De que la administración del Espíritu Santo en nuestra conversión es muy importante. Pero también es muy importante, mis amados hermanos, en toda aquella gente que ustedes y yo ganemos para el Señor. Porque cuando lleguemos al reino de los cielos, por lo menos, mis amados hermanos, por lo menos un alma, por lo menos tuvimos que haber ganado. Aunque no es lo ideal, porque se nos envió a predicar la palabra del Señor, a ir y a ser discípulos a las naciones. Y hay de aquel que se le ocurra llegar sin haber ganado ni un alma, porque muy probablemente no va a llegar, porque probablemente ni la suya pudo ganar. Bueno, pero miren, ¿por qué les digo esto? Porque el Espíritu nos tiene que dar testimonio a nosotros de que en realidad nos hemos convertido. Amén. De verdad el Espíritu nos tiene que dar testimonio de que en realidad ustedes y yo nos hemos convertido. Porque recuerden, mis amados hermanos, que escrito está: Señor, pero escuchen qué tremendo, en tu nombre echábamos fuera demonios,
Ay, no, pastor, a mí los demonios me dan miedo. ¿Por qué creen que a la gente le da miedo a los demonios? No es que en realidad le dé miedo. Digo esto con todo respeto. Lo que pasa es que adentro anda más de alguno y con el otro se le manifiesta alguno. Son amigos. Entonces, ¿para qué lo voy a estorbar? Mejor nos quedamos en paz. Me ministra miedo, pero no es en realidad miedo. Lo que pasa es que algo digámoslo así, de alguna entidad espiritual también hay en nosotros y por eso, no, para eso mejor. Ay, me acuerdo que el pastor ha contado que en una liberación estaban ahí, el demonio le habló a un pelón que estaba ahí, pero sí me va a decir a mí mis cosas. Por eso es que a la gente le da miedo. ¿Por qué? Porque tienen miedo que en medio de una liberación, mis amados hermanos, el demonio los avergüence. ¿Por qué? Porque más de algo hay en nuestras vidas, si fuera el caso, ¿verdad?, que no se ha convertido al Señor. Callados se quedaron. Porque ustedes y yo sí, pastor, pura conversión, yo, pastor. Pero al final está escrito, por sus frutos. Por sus frutos. Amén. Los frutos que ustedes y yo demos, mis amados hermanos, son los que van a dictaminar de qué, de que no es de que la pastora o yo o el hermano diga, él sí se ha convertido, ella no, ella sí, él no. No, ese no es nuestro trabajo. Amén. Al final la Biblia muestra que ese trabajo es el trabajo de los ángeles. Va a haber un día en el que los ángeles, así lo dice la Biblia, simple y sencillamente van a hacer separación. Pero, Ángel, si yo me congregaba ya en la... ¿Qué cuadra es esta? Gloria a Dios, espera. A ver que las tengo aquí preparadas. Alguien que me haga favor, hermanos, perdón. Así yo no pierdo la unción. Gracias. Gloria a Dios. ¿En qué estábamos, mis amados hermanos? ¿Ah? Sí, ¿qué cuadra? ¿Qué cuadra es esta? La quinta. Pero si yo me congregaba allá en la iglesia, aquella de la quinta, aquella que ni rótulo tenía, ni planta de iglesia. Ahí me congregaba yo. ¿Y qué le dijo el Señor? Ya. En tu nombre echábamos fuera demonios. ¿Y qué respondió el Señor? Gracias. ¿Qué respondió el Señor, mis amados hermanos? No los conozco. Apartados de mí, no los conozco. ¿Te conocerá el Señor, mi amado hermano? ¿Pero qué conocerá de ti? Sin comentarios, ¿verdad? Al final, mis amados hermanos, miren, si ustedes y yo no le permitimos al Espíritu Santo que obre, este es un proceso de conversión, ay, Dios mío, solamente vamos a decir que somos cristianos, pero no se va a ver en realidad la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas no se ve, mis amados hermanos, entonces, pero Señor, si yo hacía esto en tu nombre, no te conozco. Podrá sonar muy duro, mis amados hermanos, muy difícil, pero es que ya lo hemos dicho ahora, Dios no tiene nietos. ¿O sí? Dios tiene hijos. Y los hijos, la Biblia muestra que se someten, viven bajo la voluntad del Padre, mis amados hermanos. Yo se los he dicho y si ustedes se recuerdan, creo que desde el año pasado hasta hubo algunos cultos en los que ministramos los pensamientos, ¿se recuerdan? ¿Y qué le dije en esa oportunidad desde el año pasado? Que los pensamientos les estaban ganando demasiada ventaja y que querían hacer cosas que no eran la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por la falta de conversión. Queremos vivir, mis amados hermanos, bajo nuestras propias ideas, pero ¿qué te ha dicho Dios? Yo les aseguro que si yo les pregunto a todos, porque la pregunta sería para todos, la mayoría no saben ni cuál es el plan de Dios para su vida. Mas sin embargo, todos decimos que somos cristianos.
pero no sabemos en realidad cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Una cosa es que yo les diga, por ejemplo, ¿cuántos quieren ser ministros? Algunos van a levantar la mano. Eso es lo que ustedes quieren. Pero otra cosa es que yo les pregunte, ¿cuántos saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? Ay, pastor, todavía estoy averiguando. Tengo 50 años averiguando, pastor. No me ha hablado, no sé qué le pasa. No es que le pase algo, mis amados hermanos, porque la Biblia dice que Dios nos habla de muchas maneras, pero al final el gran problema con nosotros es la falta de nuestro corazón no arrepentido. Vamos a ver, hay un hombre sentado en la orilla. Ay, ahí se ríe porque ya se lo saben, ma. No, pastor, es pura santidad. Hay un hombre en la Biblia, mis amados hermanos, que el Señor lo llama a hacer su voluntad. ¿Cuál es el nombre? Otra pistita, pastor. El Señor lo llama a hacer su voluntad y le dice, quiero que vayas a Nínive. Yo sabía que él era. ¿Quién es? ¿Quién es? Jonás. ¿Y qué hizo Jonásito, mis amados hermanos? Miren, yo se los he dicho, no sé si alguna vez lo han visto, pero cuando ustedes miran el mapa de aquellos tiempos, mis amados hermanos, el Señor le dice, quiero que vayas a Nínive. Pensemos que está para acá. Esa es la voluntad de Dios. Y Jonás le dice, agarra para Tarsis, hermano. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. El Señor nos dice, haz esto, y ustedes y yo metemos nuestra falta de conversión, nuestra falta de corazón no arrepentido. Y le oímos a la voluntad de Dios. Y aún así pretendemos o queremos que nos vaya bien. Es que Dios es bueno, pastor, y la Biblia dice que Él hace que todas las cosas ayuden a los que le amen, como a su propósito hemos sido llamados. Yo me acuerdo esa palabra. Pero tranquilos. Yo solo estoy metiendo la espada poco a poquito. Entonces, ¿cómo pretendemos, mis amados hermanos, decir que somos sí o soy convertido si queremos hacer lo que nos pega la regalada gana? ¿Están seguros ustedes de lo que están haciendo? ¿Es la voluntad del Señor? La mayoría, les digo, no saben, y no solo nosotros, sino la mayoría de cristianos no saben cuál es la voluntad de Dios para su vida. Con todo respeto lo digo, no estoy diciendo que ninguno de nosotros estemos llevando una vida en desgracia, pero comparado, mis amados hermanos, con el tipo de vida que tuviéramos, si desde que le abrimos nuestro corazón al Señor hubiéramos hecho su voluntad, no estuviéramos viviendo ni la sombra de lo que vivimos el día de hoy. ¿Me di a entender o lo repito? Ni una ni otra, pastor. Yo estoy pensando en que cuando salga de aquí, a ver si hay venta. ¿Hay venta, hermanos? Para que queden claros, por si alguien estaba pensando en eso. Sí hay venta, ya está claro, hay que empezar en eso. Entonces, esa es la razón, mis amados hermanos, de que vivimos como vivimos por la falta de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y dígame, alguien me puede decir, ¿y cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Qué dice ahí en el título? Solo Pastor William alcanzo a ver. Ahí está. Que el Espíritu Santo haga su obra en mí. Y de verdad, me voy a hacer espacio aquí. Y que de verdad se vea, mis amados hermanos, gracias, que yo soy una persona convertida, que yo soy una persona que he nacido de nuevo. Amén. ¿Cuántos de ustedes así 100% convertidos? No, este tema no es para ustedes, es para los que están en Facebook. Pura conversión. Ahorita se salieron los de Facebook.
Esperamos Dios que ahí está todavía. Vean pues, mis amados hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder. Decimos amén. Cuando haya venido sobre vosotros, lo vamos a leer solo hasta ahí, el Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando? El Espíritu Santo en la conversión. Amén. Esta ha sido la introducción más larga que he dado. Entonces vean, Juan capítulo 16, versículo 8. Voy a leer esto en dos versiones diferentes. Si ustedes se recuerdan, creo que en el discipulado del día martes, no sé si iba la cita o un comentario de esta cita, pero ya tenemos una idea de lo que pasó el día martes. Dice Juan 16, 8, dice: cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Vamos a empezar a desarrollar el tema de una vez. Ustedes se dieron cuenta, hay tres cosas ahí en esa cita que la Biblia dice que el Espíritu Santo tiene que hacer en nuestras vidas. ¿Decimos amén? Bueno, número uno, solamente vamos a mencionar acá, vamos a hablar de esta nada más, pero las tres están ahí en la misma cita. Es el Espíritu Santo, mis amados hermanos, lo dice más claro en esta versión, el que nos convence ¿de qué? De pecado. ¿Alguna vez ustedes han sido convencidos de pecado, mis amados hermanos? Mire, pastor, yo solo estoy convencido de los pecados de los hermanos. Ese está bueno para la obra de teatro, ¿eh? De eso estoy convencido, pero yo, vean lo que dice esta versión. Y cuando Él venga, ya vimos que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Convencerá al mundo de pecado. ¿Se dieron cuenta? La otra versión lo decía diferente. De justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Este es el comentario que estaba en el tema del discipulado. Dice: escrito está que el Espíritu Santo es quien nos convence de lo justos o de lo injustos. Cuando dice acá de justicia, ¿verdad? ¿Qué somos? De lo culpables, aquí está hablando del juicio, o lo inocentes que somos, como también de lo pecadores o de lo santos que somos. Ahí está hablando del pecado. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo no podemos decir que somos cristianos si no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. A ustedes y a mí nos es necesario saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque si no lo sabemos, mis amados hermanos, vamos a ser cristianos tipo Jonás. Amén. Con la voluntad del Padre en nuestras caras, mis amados hermanos. Pero ¿por qué Jonás no quiso ir a Nínive? Ya le di la respuesta. ¿Por qué no fue a Nínive Jonás en el tiempo que Dios le estaba diciendo? Porque no quería hacer la voluntad de Dios. Y yo les hago una pregunta a los que han hecho la voluntad del Señor. ¿Les ha sido fácil hacer la voluntad del Señor? Es la cosa más bella, dijo Eros Ramazzotti. Y el hermano, ¿quién es el pastor? Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Es que si no reprendo. Yo las de 30 para arriba ya las conozco. ¿En qué estábamos, hermano? No me saquen de la unción, por favor. ¿Qué les dije de último? Ah, sí, gracias. Ay, lo bueno es que están metidos en todo. ¿Es fácil hacer la voluntad de Dios, mis amados hermanos? Aquí díganme a quién le ha sido fácil. La cosa más... Ah, ya me acordé. La cosa más fácil del mundo. ¿Es fácil hacer la voluntad de Dios? Con todo respeto digo esto. Por eso estamos como estamos. Porque no estamos en nada.
Porque ustedes y yo, mis amados hermanos, lamentablemente vivimos bajo nuestra propia voluntad. Vivimos bajo nuestros propios deseos. Y el Espíritu Santo va de querer convencernos y va de querer convencernos, pero Jonás, ustedes no, Jonás no quiere. Agarra para otro lado, hermano. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Aunque pongan su nido allá en las nubes, allá me los voy a pepenar, decía allá en su pueblo. Ustedes pensaban que decía en mi pueblo. De allá los voy a bajar, de allá los voy a traer, allá voy a seguir tratando con ustedes. ¿Se acuerdan de aquella anécdota o cuentos? A ver qué será que les conté de un dueño de un caballo que tenía un caballo muy hermoso, pero a donde lo llevaba a los mejores pastos, pero el caballo siempre resultaba picado, mordido, orinado, no sé, de araña. ¿Se acuerdan? Y él no decía, pero no daba por qué. El problema, para hacerla sencilla, era que llevaba el caballo a los mejores pastos, pero toda la vida el mismo caballo andaba cargando la misma estaca. Entonces llegaba el pastor, ¿verdad? Digámoslo así, o el boyero, y colocaba metía la estaca en la grama, y luego venía y se iba el caballo bien forrado, pero cuando regresaba, las patas otra vez. ¿Qué le habrá pasado a este caballo? ¿Y cuál fue el problema? Que la araña estaba en la estaca. Entonces no estaba en el caballo, no estaba en el monte, estaba en que no quería hacer la voluntad de Dios. El caballo, pastor. Vayamos a donde vayamos, mis amados hermanos, si no nos convertimos al Señor, va a hacer lo mismo. Va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema no está en el lugar en donde vivimos. El problema no está en la iglesia donde nos congregamos. El problema no está por los pastores que tienen. El problema está en que ustedes y yo, el ser humano, maneja un corazón no convertido. ¿Por qué? Porque el convertirse al Señor significa hacer la plena voluntad del Señor. Y al ser humano, mis amados hermanos, no le gusta hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque duele y nos pone a hacer lo que no queremos. Pero somos cristianos, ¿va? Somos de aquí el corito, somos cristianos. ¿Y qué? Así dice el corito, por si no lo escucharon. Y luego decía, y qué bendición. Ya ustedes pensaron que, rebelándose. No. Entonces, ¿cómo estamos de 1 a 10 en la voluntad del Señor? Está bueno para el examen esto. ¿Ya leí esto? Ya, ¿verdad? Bueno, avancemos. Comentario: desde el mismo comienzo del proceso de la salvación es el Espíritu Santo el que toma la iniciativa para producir la convicción de pecado en el corazón del pecador. Miren, hermano, como digo la chimoltrufia, sabía que sabían esa doctrina. No nos hagamos tarugos, hermano. Amén. Si no rendimos nuestro corazón al Señor, amén, a donde vayamos vamos a llevar esa estaca. Y cuando la gente nos conozca, otra vez lo mismo. Hay un coro por ahí, yo creo que tal vez Pati me ayuda si se lo sabe. No es de Arjona, Pati, tranquilo. Creo que es Crystal Lewis, no sé. Más o menos dice: a un lejano lugar me mudaré, creo, donde nadie conoceré. Rentaré un cuarto viejo. Algo así dice, ¿verdad? Y buscaré lo que perdí. ¿Por dónde será, pastor? O sea, no importa, mis amados hermanos, si ponemos nuestro nido allá, pero con un corazón no convertido, tarde o temprano nos va a pasar lo mismo. ¿Cuántos quieren ser enviados a abrir iglesias? Ya viéndolo así, no, pastor, aquí estoy tranquilo. ¿Alguien quiere ser enviado o no? Muy bien, ya viéndolo así, pastor, la situación está dura. Tranquilo, apóstol Pedro.
¿Sí? ¿Alguien quiere ser enviado a abrir alguna obra? Levánteme su mano, pues quiero que los hermanos lo vean. Mete tu mano ya aquí. 2 manos, 3 manos, 4. ¿Qué consejo les podemos darse? Que se conviertan al Señor. ¿Saben por qué? Porque si no nos convertimos al Señor, mis amados hermanos, y los enviamos a abrir obra, solo a echar autogol van a ir. Por eso es que a cada uno de nosotros nos es necesario llevar una vida ministrados. ¿Qué es eso? Pastor, cometí este error. Pastora, me pasó esto. Tengo este tipo de pensamientos. ¿Qué sé yo? Vivir alineados. Como me dijo una vez, me gustan todas las niñas de primaria, pastor. Entonces, esa almita, tráigala. Hay que ministrarla. Porque si no va a ser pastor, me gustan todas las hermanas de la iglesia, pastor. ¿Y saben qué va a pasar con esa alma no ministrada, no convertida, si se envía a echar autogol? Si se envía a abrir una obra, la obra va a fracasar. ¿Por qué? Porque se está enviando un alma no convertida. Se está enviando un alma con necesidades. ¿Y cómo va a poder suplir las necesidades si todavía su alma tiene necesidad? No va a poder. ¿Cuántos levantaban la mano? 4. Pues ustedes 4 les es necesario convertirse. No soy cristiano usted. Entiéndanmelo en el nombre de Jesús. Amén. Estar bien alineados, que cada una de sus áreas tiene que estar bien ministrada. ¿Por qué? Porque si se les envía con algún tipo de receptor, con algún área en el alma no convertida, ahí los va a atacar el enemigo. ¿Para qué? Para botar el ministerio. Pero yo no tengo un ministerio, pastor. Entonces, no importa. Sí importa. ¿Saben por qué? Pues, prediquen, hermano, prediquen. Los 4 que dijeron que quieren obra. Pero ahorita no quiero predicar. Díganme, el soltero, levántenme la mano los solteros. Todas las patogas, no hay nada bueno en la iglesia. Típico, ¿no? Típico. Va, ayúdenme pues, ayúdenme. Solteros, si los solteros no responden, respondan ustedes, los casados. ¿De qué tendrá que dar cuenta delante del Señor el soltero? De sus acciones como hijo, como persona también. Vean, la pastora dice que tendrá que dar cuenta de sus acciones como hijo. Podemos pensar si fue un hijo de qué, de honra, o un hijo de deshonra. Ayúdenme, pues. ¿Quién más? ¿A quién más le pedimos cuentas? De nuestra vida espiritual también. De la vida espiritual, muy bien. ¿Seguimos con el soltero o pasamos? Ay, ¿qué es, pastor? Ay, ¿qué? ¿Sigo o me quedo ahí? Yo pensé que los solteros ya así siga, dice. Ayúdenme, ¿de qué tendrá que dar cuentas el padre? De los que me diste, ninguno se perdió. ¿Por qué? Porque no nos los dieron grandes, nos los dieron. Era una ternurita. Como dijo alguien por ahí, chiquito tal coche es bonito. Ok, ¿de qué tendrán que dar cuenta los padres? De los hijos. ¿De qué tendrán que dar cuenta? ¿Quién más? Los padres. O ya se me adelantó. ¿De qué tendrán que dar cuenta el cónyuge? Cualquier cosa fue Magalí. ¿Ah? Dar ejemplo de la casa. ¿Solamente?
de su matrimonio. Ah, pastor, pero yo me casé fuera de la voluntad del Señor. Tranquilo, tranquilo. Dejen que se convierta su alma. Sí, es que es el gran conflicto, mis amados hermanos. Y digo esto y lo digo con todo respeto. No crean, de verdad, y lo digo con todo respeto. No crean que porque ustedes se separaron o se divorciaron no van a dar cuentas de eso. ¿Van a dar cuentas? ¿O será que ya no? ¿Van a dar cuentas? Vamos a dar cuentas. Pero esa no es la voluntad del Señor, pastor. Ya se me fue el tiempo. Gracias, Padre. Gracias. ¿Saben cómo pienso yo por usted? Déjame echar mi traguito. ¿Dónde está? Hasta el reloj estoy perdiendo ya. No, hermanos, no se me va a terminar el tiempo. Tengo 10 todavía. 10 minutos más largos de mi vida. Entonces ustedes y yo vamos a tener que dar cuenta de muchas cosas. ¿Lo aceptemos o no? ¿Lo reconozcamos o no? ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Convertirnos. Miren pues, si ustedes y yo dejamos que, ¿cuál es el tema? Claramente está el tema, ¿verdad? Voy a regresar hasta acá. El Espíritu Santo en la conversión. No dice el pastor, ni la pastora, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi cónyuge. No, ¿qué dice? El Espíritu Santo en el proceso de conversión. Amén. Entonces, por más, mis amados hermanos, que alguien les ruegue, les suplique, les diga, los aconseje, les pegue, los maltrate, los ofenda, los pisotee, si el Espíritu Santo, si a ustedes y yo no le permitimos al Espíritu Santo que haga su obra, no va a pasar absolutamente, ¿cómo dicen en su pueblo? Nothing. Nada. ¿Por qué? Porque ya lo leímos, porque el que nos tiene, o mejor dicho, de quien tenemos que dejar que nos convenza de nuestra condición, ¿no es el pastor? ¿Qué es lo que dicen del pastor? Ya están tirando chicletas. No, si ese es el tema de doctrina número 17, hermanos. ¿Qué culpa tengo yo que ese tema sea ahí en el libro? Tengo una culpa. Amén. Entonces, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos agarre. Amén. Y aunque quieran poner su nido allá en las nubes, en la cima del cielo, dijo que el hermano. Pero si no está su corazón convertido, de allá los va a devolver al Señor. ¿Hasta qué? Hasta que hagan su voluntad. Y como acabamos de acordar, mis amados hermanos, hacer la voluntad del Señor no es fácil. La mayoría de varones y mujeres que ustedes ven en la Biblia, a la mayoría les fue difícil hacer la voluntad del Señor. El mismo Hijo de Dios no se haga mi voluntad. El mismo Hijo de Dios tenía planes con su propia voluntad. Pero bendito Hijo de Dios, mis amados hermanos, que no hizo lo que quería, sino que hizo la voluntad del Padre. Entonces no creamos, por favor, mis amados hermanos, que el hecho de estar entrando por esa puerta ya eso lo es todo. No, eso es apenas parte. Tenemos que dejar que el Señor haga su voluntad en nosotros. Pastor, ¿y cómo sé yo que es la voluntad del Señor? Porque su rocho y el mío no quieren. Entonces eso sí es voluntad, entonces voy a querer. Hasta que, mis amados hermanos, nos sometamos. ¿Saben qué dice la Biblia? No quiero saber nada. La Biblia dice que cuando ustedes y yo éramos, vamos a decirlo aquí, versión La Pérez, carnales,
íbamos a donde queríamos, hacíamos lo que queríamos. Pero cuando nos convertimos al Señor, ¿alguien se acuerda de esa cita que dice? Cuando eras joven, dice, hacías lo que querías, ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, irás a donde no quieres ir. Levantarás las manitas y asalto, pastor. Levantarás las manitas y otro te vestirá. Y te van a decir lo que tienes que hacer. Lo estoy parafraseando, ¿eh? Y lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque esa es mi voluntad. No le tocaba predicar a la pastora hoy, pastor. Yo le dije, pero no quiso, ¿verdad que te dije? Yo le dije. Pero el Padre, el Espíritu Santo le habló. Porque yo le dije, si él lo predicaba. ¿Dónde voy, mis amados hermanos? Nadie puede llamar a Jesucristo Dios sino por el Espíritu. Aquí en este. Bueno, tengo que terminar. Recuérdense que este es el proceso de la obra del Espíritu Santo en el proceso de conversión. Amén. O sea, a ustedes y a mí no nos basta haberle abierto nuestro corazón al Señor y decir, no, yo ya me convertí. No, porque ahora es donde empieza lo bueno, mis amados hermanos. Amén. Ahora es donde se empieza a ver en realidad quién quiere hacer la voluntad del Señor y quién pues quiere seguir viviendo. Yo les conté, lo escuché de ellos, el testimonio de un ex cantante de un grupo por ahí que decía, amor de verano, mi primer amor. La cosa es que él dice que estuvieron en una campaña ahí, ¿verdad? Y aceptaron al Señor, él y Carmen Salinas. Pero dice que él aceptó al Señor ahí, luego de haber aceptado, dijo, bueno, yo ya te acepté, tú a lo tuyo, yo a lo mío. Lo metieron a la cárcel. Y ahí en la cárcel, él se acordó de lo que había hecho. Y entonces empezó a hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque el proceso de conversión, mis amados hermanos, como claramente lo estoy diciendo, es todo un proceso. Yo no sé cómo nos sentiríamos que un día lleguemos delante del Señor y Él nos diga, no, pero yo no los conozco. No los conozco. Apártense de mí, así dice la palabra. Hacedores de maldad. Miren, todavía con eso, hermano. No le bastó, no los conozco. Yo creo que con eso nos hubiéramos quedado tranquilos, ¿va? Pero todavía, apártense de mí, hacedores de maldad. Pues miren, es que el que no hace la voluntad de Dios, mis amados hermanos, no nos hagamos. Si no hacemos la voluntad de Dios, la Biblia dice, ustedes, así dice la palabra del Señor, ustedes hacen la voluntad de su padre, el diablo. Así lo dice Juan 8:44. Entonces, si no hacemos la voluntad de Dios, no crean que vamos a estar haciendo nuestra voluntad. Vamos a estar haciendo la voluntad de alguien que no es nuestro Padre. Ni un amén, hermano. Porque si estamos hablando de ustedes hacen la voluntad de su padre, el diablo, dice. Y nosotros no hacemos la voluntad de ese diablo, y va a lo reprendo. Amén. Nos estamos esforzando por hacer la voluntad del Hijo, del Señor, del Padre. Amén. Pero para que eso se vea, tenemos que convertirnos, mis amados hermanos. Amén. Yo se los he dicho en más de una oportunidad. Aprendamos a vivir acorde a nuestra edad. Yo se los he dicho, de mi persona se los he dicho. Quizás a ustedes les pase lo mismo. Que a veces sí les voy a hacer así como esa. A veces yo estoy en la cama y qué rico dormir, ¿verdad? ¿A qué dice, oye? ¿A ustedes no les gusta dormir? Ah, sí, es una cosa rica. Y estoy en la cama, no, ahorita me quiero levantar. Y en eso me empiezo a acordar, o el Espíritu me empieza a redarguir. ¿Sabe con qué empieza, hermano? Como que a todos nos duele esa área. Recordándome la edad que tengo. Yo 15. Recordándome que soy esposo. Recordándome que soy padre. Recordándome que soy pastor. Así por la buena, así. Llego para arriba, pues. No es porque quiera levantarme, pero el Espíritu empieza a... Y ahí voy para arriba. ¿A qué?
a acostarme en el sillón. No, entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque ustedes y yo estamos en un proceso de conversión. Y como lo dice la palabra del Señor, muchos de ustedes, mis amados hermanos, aunque no estemos llamados a ser ministros primarios, pero ya deberíamos de ser maestros. La Biblia muestra, mis amados hermanos, que tanto hombres como mujeres en una edad de los 40 en adelante ya tendrían que ser padres de los miembros de la congregación, ayudas firmes, mis amados hermanos, de los ministros. Levánteme la mano, ¿quién tiene de 40 para arriba? Pues ustedes, mis amados hermanos, yo ya casi los alcanzo. Espérenme. Ya vamos llegando, hermanos Javier. Ahí me faltan 7, ¿a usted? Pues sí, deberíamos, mis amados hermanos, así lo muestra la Biblia, de la gente de 40 años para arriba, ser padre. Entre paréntesis, hoy falleció, pues no sé si fue hoy o fue ayer. El asunto es que falleció un apóstol del ministerio de Benecer, mis amados hermanos. Él se llama Rubén Pérez, y a él lo tenían por padre en el ministerio de Benecer. Los pastores que hablaban de él y decían, él es un padre. Y lastimosamente, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero falleció. Amén. Entonces, cuando termine el culto vamos a orar por la iglesia, mis amados hermanos, porque se fue un padre. Él no era un apóstol, él era un padre para sus ovejas. Amén. A mí todavía me faltan años para ser padre, hermano, pero ahí voy. ¿Cómo así, pastor? Y merci, ¿no? Me voy dando a entender, mis amados hermanos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entreguémonos al Señor. Dejemos que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Y como les repito, no es fácil. Yo les decía y se los dije una vez en nuestros días, ahorita que la pastora anduvo en Costa Rica, me hizo una videollamada un hermano de allá que estaba con la pastora. Y yo le dije muchas cosas que él tiene, y yo le dije, ¿sabes por qué no regresé a Costa Rica? Le dije, porque si yo regreso me vuelvo a quedar. ¿Por qué les digo eso, mis amados hermanos? Porque hacer la voluntad del Señor no es fácil. Ahorita viene a mi memoria aquel corito que dice, lo dejaría todo, pero por la voluntad del Señor, ¿no? Es que así es, aquel que hace la voluntad del Señor, le es necesario dejar todo, o sea, su propio yo, todo lo que yo quiero, a un lado, porque normalmente lo que ustedes y yo queremos está lejos, o como Jonás, va en contra de hacer la voluntad del Señor. Entonces, que el Señor nos libre, mis amados hermanos, de presentarnos delante del Señor con un corazón no convertido, porque el Señor no lo vamos a poder engañar. Hacer la voluntad del Señor requiere coraje. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice la Biblia? Lo primero que tiene que hacer, tome su cruz. Y segundo, déjese de males. Esa versión, pastor. Niéguese a sí mismo, dice. Ya no vivo yo. ¿Quién vive ahora? Cristo vive en nosotros. No es fácil, mis amados hermanos, pero les digo algo, es glorioso. Es glorioso. Hacer la voluntad del Señor es glorioso. La Biblia muestra en relación a la palabra que al principio, hermano, al principio dice, cuando uno empieza a hacer la voluntad del Señor, muestra que es como amargura, es como algo amargo, como un trago amargo, hermano. ¿Por qué? Porque no queremos.
Pero luego cuando uno empieza a caminar haciendo la voluntad del Señor, dice que es la cosa más dulce, hermano. Nos conviene dejar que el Espíritu Santo siga haciendo la obra para convertirnos. Ni un amén, hermano. ¿Nos conviene o no nos conviene? Solo voy a leer. La obra del Espíritu Santo en el proceso de conversión nos hace reconocer al Hijo como Señor. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Solo voy a leer, porque de todos modos, si ya lo revisaron, el tema, a tal y como está, ya lo envié al grupo de WhatsApp. Pueden revisarlo ustedes ahí. Recuérdense que todo tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en el proceso de conversión en nuestra vida. ¿Nos separó o nos apartó para Cristo? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Nos purifica para obediencia. Miren, este es muy bueno. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ministra el nuevo nacimiento. Y aquí, mis amados hermanos, es donde hay uno de los grandes conflictos en nuestras vidas. ¿Se acuerdan ustedes ahí en Juan capítulo 3? Donde dice la Biblia que vino un maestro, mis amados hermanos, a preguntarle al Señor, ¿verdad? Cosas profundas. Y el Señor le dice, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Entonces a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, dentro de ese proceso de conversión, nos es necesario nacer de nuevo. Amén. Porque si ustedes y yo no nacemos de nuevo, no le vamos a sentir sabor a nada del Evangelio. No le vamos a sentir sabor a nada de hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Mire, ahí está el ejemplo claro, Jonás. Jonás no quería ir porque le dice al Señor, ¿para qué me vas a mandar? Ustedes saben que la predicación de Jonás era, ve y dile a Nínive que si no se arrepiente en 40 días los voy a destruir a todos. Y Jonás bien enojado, pero ¿para qué quieres que yo vaya? Si yo voy a ir a predicar, le dice, ellos se van a arrepentir. Miren qué corazoncito el de Jonás. Y tú los vas a perdonar. Entonces, ¿para qué me vas a mandar? Aunque dice, voy a perder mi tiempo, vaya. El asunto es que Jonás fue a regañadientes, ¿verdad? Miren, se lo tuvo que tragar Dagón, mis amados hermanos. Fue a conocer un tour al abismo. ¿Para qué vamos? ¿Para qué vamos, mis amados hermanos, a negarnos a hacer la voluntad del Señor? ¿Para qué vamos a permitir que nos vaya mal? Mejor hagamos la voluntad del Señor desde ahorita y se van a dar cuenta que vienen buenos tiempos. Bueno, lo vomita Dagón, lo vomita el pez, mis amados hermanos, no sé. Bueno, ¿a cuánto de ustedes les gusta el olor a pescado? Comérselo tal vez, pero oler a pescado, no, ¿verdad? Así salió Jonás. Fue a predicar, predicó el tiempo que Dios le dijo, y el pueblo se arrepiente y Dios lo perdona. Y Jonás, ¿ya viste qué te dije? ¿Para qué me mandaste? Entonces se va ahí a sentar debajo de la sombra de un arbolito y Dios le manda un gusano al arbolito y el arbolito se muere. Y Jonás, mira, sombra, ¿me puedes dejar? Le empieza a reclamar al Señor. Y Dios le dice, ¿te enojas? Le dice, por un árbol por el cual no tuviste que hacer absolutamente nada. ¿Y cómo no me voy a doler yo por la pérdida de un pueblo? Y al final Jonás hizo la voluntad del Señor, pero a regañadientes, mis amados. Pero tuvo que sufrir como repito, un tour al Seol. Porque la Biblia muestra que Jonás fue al Seol, mis amigos. Tuvo que sufrir en carne propia los padecimientos de Cristo para entonces salir a predicar. Si no, no va a predicar. Tuvo que ir a ver cómo sufre la gente allá abajo y solo así se animó a predicar. Entonces, ¿para qué vamos a sufrir, mis amados hermanos? ¿Para qué vamos a permitir que nos vaya mal? Si ahorita que estamos bien, que estamos sanos, podemos hacer la voluntad del Señor re bien. ¿Decimos amén? Como usted no tengo mis zapatos, bueno, por eso lo estoy diciendo, Jonás, digo hermano. Juan capítulo 3 versículo 5, ya lo leí. Santiago capítulo 1 versículo 18. El Espíritu nos da testimonio, miren qué hermoso, de nuestro Padre. Gálatas capítulo 4 versículo 6, ya no avancé nada aquí. Romanos capítulo 8 versículo, ¿qué?
15. Todo creyente tiene al Espíritu Santo. Esto es importante que ustedes y yo lo entendamos, mis amados hermanos. Amén. Vamos a ver, dice acá. Y la cita es Gálatas capítulo 3, versículo 3. Solo vamos a leer lo que está ahí en verde. Ustedes lo pueden leer todo, ¿verdad? Pero lo que nos interesa ahorita es lo que está en verde. Que la Biblia dice que cuando ustedes y yo empezamos por el Espíritu. Entonces, cuando ustedes y yo empezamos en el Evangelio, cuando le abrimos nuestro corazón al Señor, todos empezamos bien. Amén. Yo no sé cómo les pasó a ustedes cuando le abrieron su corazón al Señor. ¿Lloraron? ¿Sí? Cuando se bautizaron, ¿lloraron? Amén. Pero yo no sé también si les pasó, pero con el paso del tiempo, hermano, el corazón se va endureciendo. Y es ahí en donde cuando el corazón se empieza a endurecer, en donde Dios empieza a mandar su voluntad. ¿Para qué? No para fastidiarnos, sino para que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Y entonces sea sensible, como Jonás, a las necesidades de un pueblo, más que a las propias. Porque por eso estamos en el Evangelio, hermanos. Ahorita me acordé de Raúl en la obra. Es que hoy la estábamos viendo. Para eso estamos en el Evangelio. No para poner nuestros requisitos primero, sino para poner las necesidades de tanta gente que se está muriendo sin Cristo. Pero si no tenemos un corazón convertido, no es que lo digamos, a mí qué me importa, pero no nos va a importar de todas formas. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es lo que nosotros queremos, no la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, con esto termino, llevó a Jesús a morir en la cruz. Amén. ¿Y a dónde nos va a llevar a nosotros? Ay, lo siento, yo como a Cancún, pastor. Bueno, si se someten, corazones convertidos, nos dejan el templo construido, se pueden ir. Amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas.